Pirineos desde el aire. Cuando los dinosaurios habitaban la Tierra, los Pirineos no existían. Se hace difícil imaginar que esta cordillera, llena de picos que a menudo superan los 3000 metros, fuera en aquellos tiempos un terreno bastante llano. El clima era mucho más benigno y las aguas del Océano Atlántico bañaban esta región. Los dinosaurios se extinguen. Poco después, el paisaje también empieza a cambiar. Las placas tectónicas de la península ibérica y del continente europeo, hasta ese momento separadas, chocan y originan enormes relieves rocosos. Están naciendo los Pirineos. Se inicia entonces un periodo de millones de años en el que la erosión irá moldeando muy lentamente la nueva cordillera. Pero la mitología ha concedido a los Pirineos un origen mucho más poético. Cuenta una leyenda que los Pirineos son la tumba que el gigante Hércules levantó para enterrar a su amada, la princesa Pirene. Hércules se sirvió de las piedras más imponentes y las rocas más bellas para construir una tumba digna de los dioses. Levantados ya sea por la fuerza de la naturaleza o por la mano divina de Hércules, los Pirineos son una cordillera de dimensiones notables. Unen las aguas atlánticas del Golfo de Vizcaya con las mediterráneas del Cabo de Creus. El altivo Aneto, con sus 3.404 metros, encabeza la lista de colosos pirenaicos. Los Pirineos no pueden competir en altura con las grandes cordilleras del mundo, pero sí en belleza. Una belleza como la de los más de 1000 lagos de origen glaciar que salpican la cordillera. Recuerdos de épocas lejanas en que el frío y el hielo eran los señores casi exclusivos de este territorio. Sobrevolar los Pirineos es un regalo para los sentidos. Es descubrir sus relieves más escarpados prácticamente inaccesibles. Extasiarse ante el verde de las praderas durante la primavera. Contemplar bosques inacabables engalanados con los colores del otoño. Seguir el curso caprichoso de ríos y torrentes. Admirar desde una posición privilegiada la nieve que nunca falta a la cita invernal. Y darse cuenta también de cómo el hombre ha sabido adaptarse a un medio a menudo hostil y ha aprendido a convivir con él y a sacarle provecho. Y de cómo a menudo los Pirineos han sido más un nexo de unión que una frontera divisoria. Iniciamos un vuelo que nos hará cruzar los Pirineos de este a oeste, del Mediterráneo a aguas atlánticas, recorriendo el tronco axial de la cordillera y también las montañas prepirenaicas más destacadas. Desde el aire, los Pirineos nos ofrecerán toda su grandeza y nos desvelarán casi todos sus secretos. El recorrido empieza en la Costa Roja francesa, al norte de la Sierra de la Albera, el último contrafuerte de los Pirineos antes de rendirse y sumergirse en el Mediterráneo. Estamos en el Rosellón, en la Cataluña francesa. Este es un territorio habitado desde hace tiempos inmemoriales. El extremo más oriental de los Pirineos ha sido siempre un lugar de paso, punto de reunión entre pueblos y personas. En 1878 se construyó la primera línea ferroviaria que cruzaba los Pirineos. Hoy circulan por ella más de 15.000 trenes al año. Divisamos una costa recortada, agreste incluso, que ofrece un paisaje de una gran belleza como el Port Vendres, villa marinera que durante la Edad Media veía zarpar los barcos que unían el Rosellón y Mallorca. La luz y el paisaje de esta región mediterránea son de una gran belleza, y no es de extrañar que fascinaran a artistas como Picasso y Matisse. El puerto de Cotlliure, antiguo pueblo de pescadores y viticultores y hoy destacado destino turístico, es vigilado desde hace muchos años por su impresionante castillo templario. Es hora de dar media vuelta e ir hacia el sur. El vuelo sobre el mar es muy corto y pronto divisamos las rocas desnudas del Cabo de Creus, el punto más oriental de la península ibérica. Es un terreno áspero, salvaje, azotado sin piedad por la tramontana que lo ha ido modelando con su fuerza. El Cabo de Creus es el último bastión de unos Pirineos que mueren con solemnidad y elegancia, adentrándose 10 kilómetros en el mar como si se resistieran a darse por vencidos. Resguardado, protegido de los embates de las olas en los días de tormenta, el Port de la Selva se mantiene casi inalterable al paso del tiempo, fiel a su tradición marinera.
Montaña arriba, vigilando desde las alturas, descubrimos el monasterio de San Pedro de Rodas, una joya del arte románico catalán que hoy se nos muestra más esplendorosa que nunca. Hace 1000 años que estas piedras levantadas por la mano del hombre se encuentran ahí, formando parte inseparable del paisaje. Por el sur, la Sierra de Rodas cae abruptamente sobre el llano ampurdanés. Al fondo se dibuja la forma inequívoca del Golfo de Rosas. A Cadaqués se llega por una sinuosa carretera, pero por el aire es cuestión de unos pocos minutos. La silueta inconfundible de la iglesia de Santa María preside este pueblo blanco, solitario y encantador. Justo al lado, Port Lligat y la casa museo del genial Dalí. De regreso, sobrevolamos el Alto Ampurdán, que poblado ya desde la antigüedad, conserva el mayor número de construcciones megalíticas de todo el Pirineo. Ya no veremos más el mar hasta que lleguemos al Golfo de Vizcaya. La Sierra de la Albera, que goza de una vegetación peculiar, es tierra de castillos, señal inequívoca del paso del hombre. Contrariamente al Pirineo occidental y central, aquí la vertiente sur es más lluviosa que la norte. De lejos, descubrimos ya la silueta del castillo de Requesens, que data del siglo XI, aunque ha sido reconstruido modernamente. Alcanzar el punto más alto de la Albera es el próximo objetivo, el Puig Neulós, que tiene el honor de ser el primer pico que, entrando desde la costa, supera la barrera de los 1000 metros. En la Sierra de la Albera se combinan zonas más secas de vegetación escasa con espesos bosques, que son un gran pulmón verde. Nos dejamos seducir por las panorámicas del macizo más oriental de los Pirineos, tan desconocido y al mismo tiempo tan atractivo. Es hora de poner rumbo a Francia. La autopista sigue el trazado de lo que antiguamente era un paso natural para cruzar las montañas, transitado ya por los romanos y que desde siempre ha tenido una relevancia histórica, cultural y económica. Este paso era la puerta principal de comunicación entre la península ibérica y el continente europeo. Por la Junquera transcurría la vía Augusta romana, pero no será hasta 1659, con el Tratado de los Pirineos, cuando la Junquera adquirirá una gran importancia como villa fronteriza que llegará hasta el siglo XX. Dice la leyenda que fue por el paso de Lepertus por donde pasó el general cartaginés Aníbal en el siglo III a.C., al principio de la Segunda Guerra Púnica contra Roma. Camino de los Alpes, al mando de un ejército de miles de hombres a pie, a caballo y en elefante, Aníbal pudo comprobar también el rigor del clima y la orografía pirenaicos. Un mar de viñas se extiende prácticamente hasta el horizonte. Cruzamos el Vallespir, antiguo vizcondado catalán y que desde 1659 pertenece a Francia, hasta que divisamos en la lejanía su capital, Ceret. Ceret ha conservado desde siempre unos fuertes vínculos con Cataluña. Esta población ha sido también punto de encuentro de muchos artistas claves del siglo XX, atraídos por el paisaje, la luz y los colores de la tierra. Picasso, Juan Gris, George Braque o Marc Chagall pasaron aquí largas temporadas y pintaron numerosas obras. Al sur del Pirineo axial nos adentramos en una zona particularmente hermosa, el Prepirineo catalán. El castillo de San Fernando, construido por orden de Fernando VI en el siglo XVIII, se muestra con solemnidad cuando llegamos a Figueras, la capital del Alto Ampurdán, la ciudad más grande y con más servicios del lado sur de los Pirineos orientales. A medio camino entre la montaña y la Costa Brava, Figueras es un importante destino turístico. La ciudad está ligada a un nombre de fama mundial, Salvador Dalí. El Museo del Genio del Surrealismo, que recibe cada año más de 1 millón de visitantes, es un reclamo magnífico para situar la ciudad en un lugar destacado del mapa cultural de todo el mundo. Dejamos atrás el llano ampurdanés. Ante nosotros, muy pronto, se abrirá una zona esplendorosa del Prepirineo, la Garrocha.
Besalú es su puerta de entrada. El puente románico es la joya de un conjunto medieval espectacular. La Judería, donde se encuentra la única casa de baños rituales judíos descubierta en la península ibérica, y las iglesias de San Pedro y San Vicente, son otros monumentos que nos recuerdan el pasado de esta población, una de las más importantes de la Cataluña medieval. Las sierras de la Garrocha no sobrepasan los 1.600 metros de altura, aunque tienen una identidad propia. Una cuarentena de volcanes hoy inactivos conforman un parque natural único en la península. El de Santa Margarita, con un perímetro de 2 kilómetros, es el volcán más grande de la Garrocha. Anclada en medio del cráter, la ermita románica de Santa Margarita desafía desde hace siglos al volcán adormecido. En verano, en el Hayedo de Jordán, impresionante bosque de hayas, el visitante descubre todos los colores. El poeta Maragall cantaba que este es un lugar verde y profundo como no hay otro en el mundo, pero es en otoño cuando el espectáculo cromático es realmente insuperable. Olot, la capital de la Garrocha, es una ciudad con un importante legado artístico y arquitectónico, con notables muestras modernistas. En torno a la iglesia de la Madre de Dios del Tura se organiza el núcleo antiguo de la ciudad. En el Museo Comarcal pueden verse cuadros de la llamada Escuela de Olot del siglo XIX, que supo pintar como nadie los paisajes de la Garrocha. Muy cerca de Olot, en Castellfollit de la Roca, destacan las casas construidas al filo del precipicio. Están colgadas en un singular risco de piedra basáltica que tiene 50 metros de altura y 1 kilómetro de largo. Un poco más al noreste, en lo alto de una peña, el santuario de la Madre de Dios del Monte desafía al vértigo. El poeta Jacinto Verdaguer, que pasó aquí una larga temporada en 1884, escribió que era el mirador más bonito del mundo. El clima húmedo de la Alta Garrocha propicia un paisaje muy boscoso, agreste, salpicado tan solo por masías aisladas y pequeñas ermitas románicas. Para regresar al Alto Ampurdán tenemos que dirigirnos a San Lorenzo de la Muga, un pequeño y delicioso pueblo amurallado. Muy cerca del pueblo se encuentra el pantano de Boadella. Abastece de energía eléctrica y agua potable y riega estas tierras desde la década de los 70 del siglo pasado. Se encuentra en el término municipal de Darnius, que vio cómo buena parte de sus tierras fueron engullidas por las aguas del pantano. El vuelo nos lleva ahora a Massanet de Cabrenys, uno de los pueblos más bonitos de la comarca, rodeado de montañas que casi no superan los 1000 metros. La iglesia románica de San Martín, construida entre los siglos XII y XIII, es seguramente el edificio más emblemático de este pequeño pueblo. Continuamos la ruta y enseguida cruzamos la línea inexistente que nos dice que ya estamos de nuevo en Francia. Tuy es el punto de partida de recorridos hacia algunos de los lugares más emblemáticos de los Pirineos orientales franceses. Tuy, documentada ya en el siglo X, tiene una rica tradición económica, social y cultural. La iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con aspecto de catedral, es bastante reciente. Se edificó sobre los restos de la iglesia románica de San Pedro y se consagró en 1816. El 7 de noviembre de 1659, España y Francia firmaban el Tratado de los Pirineos. Según el acuerdo, pasaban a dominio francés el Rosellón, el Vallespí, el Conflent, el Capcir y el norte de la Cerdaña. Desde entonces, estos territorios han vivido totalmente integrados en Francia. Pero hoy, más de 300 años después de aquel tratado, en algunos lugares de la Cataluña francesa, todavía se puede oír hablar catalán, y sigue habiendo fuertes vínculos con la historia, la cultura y las tradiciones catalanas. A los pies del Canigó y en las orillas del río Tet encontramos la emblemática Prada de Conflent.
Después de la Guerra Civil, acogió a muchos catalanes que marcharon al exilio, entre ellos Pompeu Fabra y Pau Casals. Desde 1950, aquí se celebra un festival de música que tiene un gran prestigio. Y desde 1968 es la sede de la Universidad Catalana de Verano. Muy cerca de Prada encontramos una de las joyas arquitectónicas más preciadas de todo el Pirineo, el monasterio benedictino de San Miguel de Cuixà. Fue fundado en el siglo IX y pronto se convirtió en un centro espiritual y cultural de la Cataluña feudal. El monasterio se ha reconstruido en los últimos años, aunque buena parte del claustro se encuentra hoy en manos de coleccionistas privados. Aparecen los primeros contrafuertes del Canigó. El mítico pico nos vigila 2000 metros más arriba. Pero antes de llegar, es inevitable visitar Vilafranca de Conflent, villa fortificada por Luis XIV para proteger todo el valle de las invasiones españolas del sur. Aquí no podemos dejar de admirar también el fuerte Liberia, que está conectado con la ciudad mediante una increíble obra de ingeniería secreta, una escalera subterránea de 734 escalones. Desde el aire es fácil divisar el tren amarillo que desde hace 90 años cubre la ruta entre Vilafranca de Conflent y la Tour de Carol, en la Cerdaña, y que hoy, sobre todo, es una atracción turística de primer orden. Recorre 63 kilómetros por un paisaje espectacular. Hace 1000 años, estas montañas del Conflent formaban parte de los condados catalanes que pugnaban por su independencia del Reino de Francia. Como San Miguel de Cuixà, San Martín del Canigó fue en aquellos tiempos un centro religioso, cultural, político y económico que irradió su influencia por toda Cataluña. Fundado por el conde Bifredo de Cerdaña en el año 1007 en una zona que parece inaccesible, San Martín ha conocido etapas muy diferentes durante sus 10 siglos. Hoy, en el monasterio, vive una comunidad religiosa que acoge a todos los visitantes que deseen acercarse a él. Verdaguer y sus versos lo convertirían en legendario. Durante muchos siglos se creyó que era la montaña más alta de todos los Pirineos porque se alza bruscamente y en muy poco terreno. El Canigó es visible desde toda la Cataluña francesa, los llanos ampurdaneses y el mar. Y existe quien asegura que la primera persona que pisó su cima fue el rey Pedro el Grande en 1285. La llama del Canigó es una muestra de la importancia simbólica de la montaña. Todas las noches de San Juan, la llama que se enciende en la cima sirve para que se enciendan miles de hogueras, simbolizando así la unidad de los territorios de habla catalana. Poco a poco, el Canigó va quedando atrás, mientras el Vallespir nos muestra su belleza serena, casi solitaria. Desde el siglo XII, los reyes de Aragón procuraron extender su influencia al norte de los Pirineos. Pero la derrota de Pedro II el Católico en la mítica batalla de Muret de 1213 cortó la expansión de la corona de Aragón en Occitania. Después de aquella derrota, la corona de Aragón dirigió sus acciones hacia el Mediterráneo. Siglos más tarde, el Tratado de los Pirineos, que ponía todas estas tierras bajo dominio francés, cerraba, quién sabe si definitivamente, la puerta al sueño occitano que habían tenido los reyes de Aragón. La ruta continúa por la vertiente francesa de los Pirineos orientales. Llegamos a Prats de Molló, contemplando la fortaleza que Francia construyó en la villa cuando obtuvo el control de estos territorios en 1659. Pero la historia militar de este pueblo, hoy dedicado al turismo de montaña, tiene otro episodio muy destacado. En noviembre de 1926, en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, Prats de Molló tenía que ser el punto de partida desde donde un centenar de hombres armados, al mando de Francesc Macià, cruzaría la frontera por el puerto de Ares e invadiría Cataluña para proclamar su independencia. El intento fue un absoluto fracaso, pero convirtió a Macià en una figura mítica.
En el rincón más recóndito de la comarca del Ripollès, el pueblo de Beget es un tesoro que se ha mantenido casi inalterable en el tiempo. La iglesia de San Cristóbal del siglo XII conserva en su interior la llamada Majestad de Beget, una talla románica muy valiosa. En toda esta parte de los Pirineos son frecuentes las muestras exquisitas de arte románico, un estilo que sabe integrarse como ninguno en el paisaje. En Cataluña, este arte medieval vivirá su momento más esplendoroso entre los siglos XI y XIII. Es hora de entrar en el Valle de Camprodón, en la cabecera del río Ter. El monasterio de San Pedro, la iglesia de Santa María y sobre todo el Puente Nuevo son los puntos de referencia de esta población que tiene casi 900 años de historia. Camprodón es desde hace más de un siglo un importante centro de veraneo. Nos encontramos en el corazón de los Pirineos de la provincia de Girona, sin duda una de las zonas pirenaicas preferidas por miles de excursionistas. Remontando el Ter se llega a Setcases, 7 casas en castellano. Dice la leyenda que fue aquí donde, huyendo de la nieve de las montañas, se detuvieron los 7 hijos de un pastor ciego y donde cada uno se construyó una casa. Muy cerca se alza Costabona, un pico de poca dificultad alpinística, pero que tiene un mérito que nadie podrá arrebatarle. Es la primera montaña que, entrando desde el Mediterráneo, supera los 2000 metros de altura. Estos picos, de gran belleza y altura y dificultad medias, son ideales para iniciarse en la alta montaña. Curiosamente, el excursionismo nace durante el Renacimiento con una clara vocación cultural y científica. Poco a poco, el excursionismo se irá convirtiendo también en un deporte. Décadas más tarde, otro deporte de montaña mucho más masivo transformaría la vida pirenaica: el esquí. Las diversas dificultades que ofrecen las 12 pistas de Vallter 2000 hacen de ella una estación idónea para practicar el esquí en familia. La proximidad con Girona e incluso con Barcelona hacen que sea también ideal para ir y volver en el mismo día. El esquí es un ejemplo de cómo el hombre quiere disfrutar de la montaña y de las posibilidades que la naturaleza le ofrece. Las estaciones de esquí son también una magnífica fuente de riqueza para las tierras pirenaicas. La estación de Vallter es la más oriental de los Pirineos y está rodeada de montañas emblemáticas de los Pirineos orientales, como el Bastiments o el Gra de Fajol, con alturas notables entre los 2.700 y los 2.800 metros. En este valle, a 2.400 metros de altura, nace el río Ter, que inicia aquí un recorrido de 195 kilómetros hasta ir a morir al Mediterráneo, en Torroella de Montgrí. Siguiendo el curso del río Ter, nos adentramos en las tierras medias del Ripollès, el territorio del mítico Conde Arnau, cuya leyenda es seguramente una de las más populares de los Pirineos. Cuentan que este caballero feudal aventurero maltrataba a sus vasallos, no pagaba el sueldo a sus soldados y seducía a las doncellas del lugar. El monasterio de San Juan fue clausurado por la vida licenciosa que en él promovía el conde Arnau, que a su muerte, según la leyenda, fue condenado a vagar eternamente por las montañas del Ripollès. La capital de esta comarca es el punto siguiente del itinerario. El nombre de Ripoll irá ligado para siempre a los orígenes de Cataluña. Su célebre monasterio, fundado por el conde de Barcelona Bifredo el Velloso en el siglo IX, fue durante mucho tiempo uno de los primeros centros de creación y difusión de la cultura catalana. El llano queda de nuevo atrás. La Sierra Caballera tiene el Taga como pico más destacado. Esta pirámide verde se alza majestuosa y vertical y ofrece a quien alcanza la cima una vista privilegiada. Se tiene constancia documental de la existencia de Ribes de Freser desde el 982, aunque parece ser que el primer núcleo habitado se fundó en el siglo V. Hoy, Ribes es un pueblo que vive en gran parte del turismo de montaña. Ribes es el punto de partida de uno de los pocos trenes cremallera que encontramos en los Pirineos, el Cremallera de Núria. Se inauguró en 1931 y si se quiere evitar una dura ascensión de unas cuantas horas a pie, es la única manera de acceder al santuario de Núria. Lento pero imparable, el cremallera recorre con seguridad los 12,5 kilómetros que separan Ribes de Freser de Núria mientras atraviesa un paisaje extraordinario. Casi una decena de túneles son imprescindibles para superar los más de 1000 metros de desnivel del recorrido. Núria aparece de repente, dando la bienvenida a quien lo conoce y sorprendiendo al que ve por primera vez el santuario que se alza en medio de este circo imponente de montañas. Dice la leyenda que San Gil llegó a este valle en torno al año 700 y que aquí se quedó cerca de 4 años.
Mucho más recientemente, los esquiadores han llegado a Núria. Dice la tradición que en esta estación y en la de La Molina es donde han aprendido a esquiar la mayoría de esquiadores catalanes. Las montañas rodean Núria dibujando un círculo a su alrededor. Por ello, reciben el nombre de la Hoya de Núria. Son una docena de picos con alturas que van de los 2.600 a los 2.900 metros. Recorrerlas de una tirada es una de las excursiones más bonitas que se pueden hacer en los Pirineos. Dejamos para el final al rey indiscutible de esta región pirenaica, el Puigmal. Desde el santuario de Núria, 1 hora y media de ascensión permite llegar a pie, pero por el aire es cuestión de muy pocos minutos. No es un pico que presente muchas dificultades técnicas para subirlo, pero tal vez por ser la montaña más alta de los Pirineos orientales catalanes, desde siempre ha sido un referente en el mundo excursionista. Por la vertiente francesa, el macizo ha sido conquistado por la mano del hombre, pero sin grandes estridencias. Las pistas del Puigmal regalan un esquí tranquilo, familiar, alejado de las aglomeraciones de muchas pistas vecinas. Las vistas desde la cota más alta de la estación, a 2.600 metros de altura, son prácticamente inmejorables. En verano, sin nieve, mostrando desnudo sus formas redondeadas, el altivo Puigmal ofrece su perfil más acogedor. Desde la cima, la vista se pierde en el horizonte. Hacia el este, el Cabo de Creus, el extremo más oriental de la cordillera pirenaica, queda ya lejos. Pero hacia el oeste, los Pirineos no han hecho más que empezar.